Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la sílaba. Pero antes de hablar de los elementos de la sílaba, vamos a recordar qué son las vocales y qué son las consonantes. Nosotros en el abecedario encontramos todas las letras. ¿Y cuáles son las vocales? La A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Entonces, para nosotros identificar las consonantes, vamos a sacar del abecedario donde están todas las letras, vamos a sacar las vocales, vamos a sacar la A, E, I, O, U. Y todas las otras letras que quedan son las consonantes. Si yo saqué todas las vocales, las que me quedan son la B, C, D, F, G, H, J, K, L, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Esas son las consonantes. Entonces, teniendo claro quiénes son las consonantes y quiénes son las vocales, ahora sí vamos a hablar sobre los elementos de la sílaba. La sílaba tiene tres elementos: la cabeza, la cima y la coda. La cabeza y la coda siempre son consonantes y la cima siempre es vocal. Entonces, si la cabeza es una consonante, va antes de la cima y puede estar o no puede estar en la sílaba. No es obligatorio que esté en la sílaba. La cima sí es una vocal y su presencia es obligatoria. También en la cima se encuentra el núcleo. Luego tenemos la coda. La coda es una consonante, va después de la cima y puede estar o no puede estar. Ahora vamos a hacer un ejemplo para ubicar las partes de la sílaba. Nosotros tenemos la palabra cartera. Entonces vamos a escribir cartera, pero las vamos a separar en sílabas. Cartera. Primero, el truquito es que primero vamos a ubicar la vocal. En la sílaba car, la vocal es la A. Entonces, si la vocal es la A, es la cima. Entonces, esta es la cima. Antes de la cima está la C, que es la cabeza, porque la cabeza va antes de la cima y es una consonante. Después de la cima va la coda. Entonces, en este caso, la R es la coda. Así se nota. Aquí en esta sílaba car, sí observamos los tres elementos de la sílaba: cabeza, cima y coda. No se olviden, siempre ubicar primero la vocal. Y la vocal es la cima. Vocal, cima. Antes de la cima está la cabeza y después de la cima está la coda. En esta sílaba T, primero voy a ubicar la vocal. La vocal es la E y la vocal es la cima. Entonces coloco cima. Antes de la cima está la cabeza. Entonces la T será la cabeza. Como nosotros observamos aquí, en esta sílaba T no hay coda. Hemos dicho que la coda no es obligatoria, es opcional. Si hay, bien, y si no hay, bien, no hay problema. En la siguiente sílaba ra, nosotros primero ubicamos la vocal, y la vocal es la A. Y hemos dicho que la vocal es la cima. Entonces vamos a escribir acá cima. Y antes de la cima está la cabeza. Entonces la R será la cabeza. Nosotros también vemos que aquí en esta sílaba tampoco hay coda. Vamos a ver con otra palabra, autos. Vamos a ver con la palabra auto. Vamos a separar auto en sílaba. Autos en sílaba. Ya está. Entonces,
Vamos a ubicar primero la vocal. Ah, pero aquí hay dos vocales. Entonces esto es la cima, porque la vocal siempre es la cima. Y aquí vemos en esta sílaba que no hay ni cabeza ni hay coda, porque antes no hay nada y después no hay nada. O sea que no es necesario que haya, lo que siempre tiene que haber sí es la cima. En una sílaba siempre tiene que haber la cima. Y aquí vemos que sí hay cima, pero que no hay cabeza y no hay coda. Normal, no hay problema. En la sílaba tos voy a ubicar primero la vocal. La O es la vocal, entonces la O es la cima. Antes de la cima está la cabeza, entonces la T es la cabeza. Y después de la cima está la S, esa es la S, la coda. Entonces la cima, esta, la S es la coda. Vamos a ver otra palabra. Vamos a separar la palabra Jaime. Jaime la voy a separar en sílabas. Jaime. Jaime. Entonces, ubico primero, hemos dicho, la vocal. La vocal, tenemos aquí dos vocales. Esta será la cima. Entonces escribo cima. Y antes de la cima está la cabeza. Entonces la J es la cabeza. La J es la cabeza. Y vemos que no hay coda. En la sílaba me ubico la vocal. La vocal es la E. Entonces esta es la cima. Y la M es la cabeza. Observamos que tampoco hay coda. Ahora vamos a separar la palabra transporte. 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 En la palabra transporte, en la sílaba trans, voy a ubicar la vocal. La vocal es la A, entonces será la cima. Antes de la A está la E, la T y la R. La T y la R que está antes de la cima será la cabeza. Y después de la cima tenemos la N y la S que será la coda. Y nosotros vemos que en esta sílaba trans están los tres elementos de la sílaba: cabeza, cima y coda. Luego tenemos la sílaba por, ubico la vocal. La vocal es la O, la vocal entonces es la cima, la vocal O, la cima. Antes de la O está la P, entonces la P es la cabeza. Esta es la P, es la cabeza. Y después de la cima tenemos la R. La R es la coda. Entonces aquí ponemos coda. Y en esta sílaba también observamos que hay los tres elementos de la sílaba. Luego tenemos T, la sílaba T. Ubico la vocal es la E. Este es la coda. Y antes de la E antes de la cima está la cabeza. Entonces la T viene a ser la cabeza. Vamos a hacer otra palabra más, cuerpo. Vamos a separar la palabra cuerpo. Cuerpo. Entonces en la sílaba cuerpo nosotros buscamos primero la vocal. Ah, aquí hay dos vocales. Entonces esa es la cima. Esa es la cima. Antes de la cima está la cabeza. Entonces la C es la cabeza. Y después de la cima está la coda, entonces la R es la coda. Y en la sílaba po, primero ubico la vocal es la O, entonces la O es la cima. Y antes de la cima está la cabeza, entonces la P es la cabeza. Y observamos una vez más que no hay coda. Entonces, aquí vuelvo a repetir que los elementos de la sílaba es cabeza, cima y coda. Cabeza es una consonante. Va
se ubica antes de la cima, y puede estar o no puede estar en la sílaba, es opcional. En cambio, la cima es una vocal y su presencia es obligatoria, tiene que estar en la sílaba. Y en la cima también se encuentra el núcleo. Y luego tenemos la otra parte de la sílaba, que es la coda. La coda también es una consonante, va después de la cima, va después. Y su presencia puede ser o no puede ser, es opcional, puede estar o no puede estar. Entonces ahora a practicar.